En este video vamos a hablar de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen esta pinta. F de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es distinto de 0. Su gráfico es una parábola, así que vamos a ver dos ejemplos. Por un lado, f de x igual x al cuadrado. Vemos acá que están marcados ciertos puntos. Cuando x menos 2, la función vale 4. Cuando x es menos 1, la función vale 1. En 0 vale 0, en 1 vale 1 y en 2 vale 4. Uniendo todos estos puntos se forma la parábola. De este gráfico podemos mirar que la imagen de f es de 0 a más infinito. El conjunto de ceros está formado solo por el valor 0. El conjunto de positividad son los reales menos el 0. Vemos que toda la parábola menos el 0 está por sobre el eje x. El conjunto de negatividad es vacío, no hay nada por debajo. Crece de 0 a más infinito y decrece de menos infinito a 0. Veamos un segundo ejemplo, que es menos x al cuadrado. Veamos bien que el menos está fuera, o sea que el cuadrado solo afecta a la x, no al menos. Por lo tanto, cuando reemplazamos por menos 2, nos da menos 4. Cuando reemplazamos por menos 1, nos da menos 1. En 0 da 0, en 1 da menos 1 y en 2 da menos 4. Uniendo queda este gráfico. De ahí podemos sacar que la imagen es de menos infinito hasta 0. Que el conjunto de ceros es el 0. Que el conjunto de positividad no tiene, porque no hay nada por arriba del eje x. Que el conjunto de negatividad son los reales menos el 0. Que crece de menos infinito a 0 y decrece de 0 a más infinito. Fíjense que en este caso el vértice que está acá arriba representa un máximo y en el anterior caso representaba un mínimo. Además, como conclusión, podemos ver que si a es positivo, entonces las ramas de la parábola van hacia arriba y si a es negativo, entonces las ramas de la parábola van hacia abajo. Vamos a ver los elementos importantes de una función cuadrática. El vértice. Toda función cuadrática o toda parábola tiene vértice. Está formado por el x del vértice y el y del vértice. El x del vértice se calcula haciendo menos b sobre 2a. El y del vértice haciendo f en este valor. El eje de simetría es x igual a x del vértice. Es una recta vertical que divide a la parábola en dos partes iguales. Pasa por el vértice. Las raíces se sacan igualando la función a 0 y se resuelve mediante la formulita resolvente, que ya todos conocen, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, ¿qué pasa? ¿Siempre estas parábolas tienen raíces? No, va a depender de esto que está acá adentro que se llama discriminante. Si ese numerito es positivo, entonces tiene dos raíces reales distintas. Si ese numerito es 0, entonces tiene una raíz doble. Y si es negativo, entonces no tiene raíces reales. Ejemplo. Vamos a graficar la función menos x al cuadrado menos 2x más 8 y para ello vamos a buscar los elementos que la distinguen. Por un lado el vértice. Menos b sobre 2a nos queda menos 1. El y del vértice es hacer f en menos 1 que nos da 9. ¿Sí? Buscamos las raíces. Usando la formulita resolvente nos queda que las raíces son menos 4 y 2. Y que el eje de simetría, dijimos que pasa por el vértice, así que es una recta de la forma x igual a menos 1. Vamos a ver el gráfico. Fíjense, acá está el eje de simetría, marcamos las raíces menos 4 y 2, marcamos el vértice menos 1, 9, y acá hay marcados dos puntos muy importantes. Por un lado tenemos la ordenada al origen, que es cuando la función vale 8, perdón, no, la función vale 0, vale 8, que es el corte con el eje y a la misma altura, pero del otro lado, a la misma distancia del eje de simetría del otro lado, tenemos un segundo punto, que es este que vemos acá. Acá, a la misma altura 8, pero una unidad hacia la izquierda, tenemos ese punto.
Con todos esos puntos podemos graficar la parábola. Ahora, mirando el gráfico, identifiquemos los siguientes conjuntos. ¿Cuál es la imagen? La imagen, como las ramas van hacia abajo, es de menos infinito hasta 9, hasta el valor del i del vértice. Conjunto de 0 ya lo sacamos, menos 4 y 2. El conjunto de positividad es la parte que está por acá arriba, que corresponde a estos x, de menos 4 a 2. Y el conjunto de negatividad es la parte que está por debajo, esta y esta, de menos infinito a menos 4, unión de 2 a más infinito. Además, vemos que esta función decrece de menos 1 más infinito y crece de menos infinito a menos 1. Veamos las distintas formas de escritura. Por un lado tenemos la forma polinómica, que es la que estuvimos trabajando hasta el momento. Luego la forma canónica, f de x igual a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice con a distinto de 0. Lo bueno de esto es que a la vista tenemos quién es el vértice. Y por último, tenemos la forma factorizada, que es a por x menos x1, x menos x2 con x1 menos x2, las raíces. Este a siempre es el mismo en las tres, pero lo que tiene es que la forma factorizada no siempre es posible, ya que si no tiene raíces reales no hay forma factorizada. Sí, forma canónica. Veamos ejemplos. Hallar la expresión de la función cuadrática cuyo eje de simetría es x igual 2, su imagen es menos 3 más infinito y pasa por el punto 4, 3. De estos datos podemos obtener la información del vértice, ya que el eje de simetría pasa por él y la imagen está relacionada con el valor del i del vértice, o sea que el vértice va a ser 2 menos 3. Entonces vamos a poder usar la forma canónica. Es a por x menos 2 al cuadrado menos 3. Fíjense que el x del vértice va con signo opuesto y el y del vértice va con el mismo signo que tiene. Ahora, hay infinitas parábolas con el mismo vértice. Veamos el gráfico, ¿sí? ¿Qué las distingue el valor de a? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscarlo usando el punto que nos dieron. ¿Cómo hacemos? Ese punto 4, 3 quiere decir que cuando reemplazamos la x por 4, toda esa cuenta da 3. ¿Sí? Entonces tenemos 4 menos 2, 2 al cuadrado 4, el 3 pasa sumando, 6 igual a 4a, cuando pasamos el 4 dividiendo, 6 cuartos es igual a 3 medios. Entonces la expresión de la función cuadrática es 3 medios de x menos 2 al cuadrado menos 3. Veamos un segundo ejemplo. Hallar la expresión de la función cuadrática cuyo conjunto de positividad menos 3, 1 y pasa por el punto menos 1, 2. Los conjuntos de positividad y negatividad están relacionados con las raíces. Por lo tanto, en este caso, las raíces son menos 3 y 1. Ya nos dan ese dato. Entonces vamos a usar la forma factorizada. Por lo tanto, f de x es igual a por x más 3 por x menos 1. Fíjense que las raíces van acá con signo contrario. Pero lo mismo que pasaba antes, hay infinitas parábolas con las mismas raíces. Veamos los gráficos, ¿sí? Lo que las diferencia es el valor de a, que vamos a calcular usando el punto dado. Reemplazamos la x por menos 1 y el resultado nos tiene que dar 2. Menos 1 más 3 es 2. Menos 1 es menos 2. Entonces acá nos queda menos 4 por a es igual a 2. Cuando paso dividiendo el menos 4 queda menos 1 medio. Por lo tanto, la expresión es menos 1 medio por x más 3 por x menos 1. Vamos a ver la intersección entre curvas. Para hallar la intersección entre dos funciones f y g cualesquiera, hay que igualarlas y resolver la ecuación correspondiente. Eso es en forma general, más allá de si sean parábolas, rectas, cualquier tipo de funciones, cuando se busca la intersección, se buscan los puntos de corte. Por lo tanto, se igualan. Ejemplo, hallar los puntos de intersección entre las funciones f de x igual x al cuadrado más 2x menos 3 y g de x igual 3x menos 1. Vamos a igualar f de x igual a g de x. Entonces, cuando tenemos x al cuadrado más 2x menos 3 igual 3x menos 1, vamos a pasar todo de un mismo lado
e igualar a 0 para que nos quede una ecuación cuadrática completa. X al cuadrado menos X menos 2 igual a 0. Usando la formulita resolvente, obtenemos que las soluciones de esta ecuación son menos 1 y 2. Pero ¿qué pasa? Estas son las coordenadas X de los puntos donde se cortan. Lo que ahora buscamos son los valores de Y. Entonces, reemplazamos cada uno de estos puntos tanto en la F o en la G. En cualquiera de las dos me tiene que dar lo mismo porque así los buscamos, ¿sí? Por ejemplo, voy a reemplazar en G, que es más sencillo. Entonces nos queda 3 por menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. El punto de intersección acá es el menos 1, menos 4. En el segundo caso, X igual a 2, entonces Y es igual 3 por 2 menos 1. 6 menos 1, 5. El punto acá sería 2, 5. Verifiquemos esto gráficamente. ¿Qué quiere decir? Que voy a graficar F por un lado y G por el otro. No tengo que graficar esto que está acá. No, tengo que graficar las funciones F y G. Al graficarlas, ahí las tenemos, vemos que se cortan en dos puntos. Este punto B, si miramos, es 2 de X, 5 de Y, coincide con el segundo que encontramos. Y este de acá, si miramos para arriba, es menos 1, menos 4. Ahí están los dos puntos de intersección. Con esto terminamos la presentación. Muchas gracias.